Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar un par de minutitos de cortesía y empezamos. Bueno, pues si os parece, empezamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense por invitarnos a dar esta sesión, que como pueden ver en el título, pues nos vamos a centrar en analizar obligaciones formales y fiscales de relativo cumplimiento inminente, ¿no? De cumplimiento inminente que va a afectar a determinados operadores de la economía digital. Para ello, bueno, yo soy Íñigo Egea, soy asociado senior del área financiero y tributario de Cuatro Casas. Me acompañará en la exposición Leo Izquierdo, asociado senior del área de conocimiento e innovación de la misma firma de Cuatro Casas y un gran experto en estos temas. Y hemos estructurado un poco la ponencia dividiéndolo en dos partes, ¿no? La primera parte, que os la impartiré yo, donde repasaremos un poco la DAC 7 y su transposición tardía, que básicamente establece obligaciones de información para los operadores de de plataformas digitales. Y posteriormente, en la segunda parte de la sesión, bueno, pues Leo os explicará las obligaciones informativas sobre criptomonedas y bueno, determinados matices con respecto a la normativa internacional con otros criptoactivos, ¿no? La verdad es que es un temario ambicioso. Por lo que, si os parece, lo que vamos a hacer es que si tienen cualquier tipo de pregunta, hemos habilitado el botón de Q&A y luego al final de la sesión, bueno, pues repasaremos todas las preguntas que podamos y organizaremos un breve coloquio. Y ya sin más dilación, pues vamos a empezar en primer lugar con la primera parte, ¿no? Donde vamos a analizar las obligaciones para plataformas digitales, ¿no? Introducidas por la famosa directiva DAC 7, ¿no? Y en esta primera parte vamos a analizar 6 subsecciones, ¿no? La hemos estructurado en 6 subsecciones. Una primera donde veremos aspectos genéricos sobre la DAC 7, por qué nace, qué modelos de negocio aporta y qué normativa, ¿no? Introduce estas obligaciones. Después nos centraremos en delimitar el quién, el ámbito subjetivo de aplicación, quién está obligado, ¿no? por estas nuevas obligaciones de información, que se complementará en un tercer apartado con una delimitación negativa de este ámbito subjetivo de aplicación, quién se encuentra excluido o expresamente excluido, ¿no? del ámbito de aplicación de las obligaciones. Lo complementaremos en un cuarto lugar con la delimitación del ámbito territorial de aplicación, un poco el dónde, veremos cuáles son los puntos de conexión y veremos que se ha previsto un mecanismo de ventanilla única para que los operadores de plataforma que operan en la Unión Europea solo tengan que registrarse e informar en uno de los Estados miembros, evitando costes excesivos y duplicidades de información. Después veremos en quinto lugar, nos centraremos ya en sí, en qué obligaciones, ¿no? impone a los operadores de registros de plataformas, el qué y el cómo. Y finalmente veremos los plazos de cumplimiento de obligaciones que, como algunos de vosotros saben, pues son de cumplimiento inminente en la medida en que el plazo inicial previsto para la primera comunicación de información en España finalizaría el 31 de enero del 2024. Esto seguro que es algo que nos vais a preguntar.
es un plazo precipitado en la medida en que todavía no tenemos aprobado el reglamento ni la orden, tenemos borrador de reglamento y borrador de orden. Y la pregunta que supongo que todo el mundo se hace es si esperamos una prórroga del plazo para comunicar información, ¿no? Es una información que no conocemos con certeza. Lo que sí que os puedo anticipar es que ya hay 2 Estados miembros, que son el Luxemburgo y Alemania, que han anunciado hoy mismo que van a prorrogar el plazo para la comunicación, lo cual nos hace ser algo más optimistas de lo que éramos inicialmente con respecto a una eventual ampliación, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos con más detenimiento en la sexta sección, ¿no? Entonces, comenzando un poco por qué, ¿no? El origen, ¿no? ¿Por qué nacen estas obligaciones de información? Bueno, pues básicamente surgen por la dimensión transfronteriza de los servicios digitales, que generan un entorno complejo donde es difícil aplicar las normas fiscales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De hecho, se ha detectado un claro cumplimiento insuficiente de las obligaciones tributarias, ¿no? Ya se viene detectando que el valor de las rentas que están declarando los vendedores es muy inferior al que deberían. Hay un nivel de rentas no declarada significativa, con el impacto que eso tiene para los Estados miembros, tanto en imposición directa, es decir, en la renta de los vendedores no declarada, como en imposición directa, en el gravamen sobre el consumo. Esto se acompaña precisamente por una falta de información de las administraciones tributarias, las cuales pues, no podían evaluar y comprobar que la renta declarada por los vendedores en su país, ¿no? Por las actividades comerciales, pues es la correcta. Y esta problemática resulta especialmente significativa dado el carácter multijurisdiccional, ¿no? de estos modelos de negocio, porque es habitual que las plataformas o el operador de plataforma digital y los vendedores y los usuarios pues, residan en distintas jurisdicciones, lo cual complica, ¿no? el obtener dicha información, ¿no? ¿En qué tipo de modelos de negocio se han detectado estos problemas? Pues fundamentalmente en modelos de negocio transfronterizos con plataformas digitales como actores clave. Como pueden ver en el lado derecho de la diapositiva, pues básicamente son modelos en los que existe un operador de plataforma que pone a disposición de los vendedores y de los usuarios una plataforma digital, ya veremos lo que es, para que el vendedor bueno, pues realice lo que la norma denomina una actividad pertinente, una prestación de servicio, una entrega de bienes subyacente entre el vendedor y el usuario de la plataforma, ¿no? Y como pueden ver, pues en el diagrama pues es habitual que el operador de plataforma esté en una jurisdicción, la jurisdicción A que sea distinta de la jurisdicción desde la que esté operando el vendedor, ¿no? La solución que incorpora la DAC 7 pues es precisamente establecer una nueva obligación de información para los operadores de plataformas digitales como actores clave, ¿no? Con posición privilegiada en estos modelos de negocio, ¿no? Con una posterior intercambio de información previamente recopilada de los operadores entre las autoridades fiscales, ¿no? Y esta obligación se introduce fundamentalmente a nivel comunitario por la Directiva 2021/514, conocida como DAC 7, donde hay que prestar especial atención al artículo 8 bis y al anexo 5 de la directiva. Esta directiva se ha traspuesto a derecho español a través de la disposición adicional 25ª de la Ley General Tributaria. Y el desarrollo reglamentario tenemos, como se anticipaba, ¿no? el reglamento de desarrollo de la Ley General Tributaria, donde hay que prestar especial atención al anexo del reglamento que está pendiente de aprobación definitiva. Las últimas noticias que tenemos es que ha pasado digamos, el dictamen del Consejo de Estado y está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, que es algo que puede ocurrir en la reunión de mañana martes. Y bueno, mediante cuando se apruebe, ¿no? este proyecto de reglamento que tenemos a día de hoy, pues se modificará el artículo 54 ter del decreto 1065/2007, donde actualmente ya había una obligación de información simplemente para los operadores de alquiler de inmuebles y que se va, digamos, a sustituir por esta nueva obligación que es muchísimo más amplia. Y de nuevo, también tenemos borrador y proyecto de orden ministerial, donde ya sabemos el nombre de los modelos. Esta obligación se va a tener que cumplir mediante el modelo 238 de declaración informativa para la comunicación de información por parte de operadores de plataforma y por el formulario 040, que es el que está
previsto para cumplir la obligación de registro, que están todavía actualmente en tramitación, ¿no? Previsiblemente, si se aprueba el reglamento mediante el Consejo de Ministros, pues será cuestión de que al día siguiente se apruebe la orden, ¿no? Con la aprobación definitiva de los modelos, ¿no? Os he incluido aquí por su importancia digamos el soft law o normas que nos pueden ayudar a interpretar la DAC 7 y las dudas que nos puedan surgir, como es fundamentalmente el acuerdo multilateral de la OCDE del 2020 y los modelos de reglas de comunicación del 2021 del OCDE, porque en definitiva, aunque hay pequeñas diferencias y en el ámbito de aplicación puede haber alguna significativa, pero en esencia este acuerdo busca exactamente lo mismo que busca la DAC 7 y tienen muchísimos elementos en común, ¿no? Entonces, tanto el acuerdo multilateral como el modelo de reglas, como los comentarios que se hacen y las preguntas frecuentes que se han publicado en 2023 nos van a servir para interpretar las dudas que nos puedan surgir en la DAC 7, ¿no? Pasando a analizar el ámbito subjetivo, es decir, quién está afectado por las obligaciones de la DAC 7, podemos decir que el obligado principal, como veis en el esquema de la diapositiva marcado en rojo, pues van a ser los operadores de las plataformas no excluidos que faciliten la realización de actividades pertinentes y que se encuentre dentro del ámbito territorial de aplicación. Luego vamos a ir viendo punto por punto qué significa esto, ¿no? Junto a este obligado principal tenemos obligados secundarios, como son los vendedores, que tendrán que nutrir de información, en su caso, a los operadores de plataforma cuando estos lo precisen, y las propias administraciones tributarias que deberán compartir la información que han recibido de los operadores de plataforma con otros Estados miembros. El flujo de información, un poco como podéis ver en el esquema izquierdo de la diapositiva, es que el vendedor va a nutrir de información al operador de plataforma, el operador de plataforma, tras recopilar esa información, verificar que es correcta, la comunicará a la autoridad fiscal donde se haya registrado y esa autoridad fiscal compartirá esa información con el resto de autoridades fiscales, ¿no? Para delimitar el ámbito de aplicación de las obligaciones de la DAC 7 cobran especial importancia las definiciones establecidas en la normativa para determinar si esta DAC 7 tiene impacto o no en un determinado modelo de negocio. En concreto, hay que destacar estas 5 definiciones: la definición de plataforma, la definición de actividad pertinente, la definición de contraprestación, la definición de vendedor y la definición de operador de plataforma. Estas obligaciones o estos conceptos están interrelacionados y deberán cumplirse todos ellos para que un determinado modelo de negocio deba informar por la DAC 7. Con lo cual, ahora vamos a ir analizando uno a uno estos conceptos, ¿no? Y el primero de ellos es el concepto de plataforma digital, ¿no? ¿Y qué se entiende por plataforma? Pues se define como plataforma cualquier software, incluidos los sitios web o parte de los mismos, y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles, que sean accesibles para los usuarios y que les permitan o que permitan a los vendedores ponerse en contacto con otros usuarios para llevar a cabo una actividad pertinente. De esta definición pueden desprenderse los 3 siguientes requisitos, ¿no? La plataforma debe ser accesible a los usuarios y permitir que los vendedores se conecten con los usuarios. Veremos que si no hay vendedores o no hay vendedores reportables, estaremos en uno de los casos de exclusión. Debe facilitar la prestación de actividades relevantes. No vale cualquier tipo de actividad subyacente, tienen que ser una de las 4 actividades relevantes que veremos seguidamente. El importe de la contraprestación debe ser conocido o razonablemente conocido. Ya veremos qué significa esto. Y además, bueno, pues cabe destacar 3 casos expresamente excluidos del concepto de plataforma por la normativa, que son el término plataforma no incluye software que sin ningún tipo de intervención adicional lo único que haga, ¿vale?, sea permitir exclusivamente bien procesar pagos relacionados con la actividad pertinente, es decir, se excluyen a los meros procesadores de pago, como podrían ser PayPal, que los usuarios ofrezcan o promocionen una actividad pertinente, es decir, se excluyen los meros tablones de anuncios clasificados, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo como podría ser Stripe, o aquellos sitios web o aquellos softwares que se limiten a redirigir o transferir usuarios a otras plataformas, ¿no?, que son el caso más representativo es el de los agregadores en línea, como podría ser Kayak, por ejemplo, ¿no?
Vemos como una plataforma debe facilitar a los vendedores realizar una actividad pertinente. ¿Pero qué es una actividad pertinente? Pues se define actividad pertinente como una actividad realizada por una contraprestación y que constituye alguna de las 4 siguientes operaciones: arrendamiento de inmuebles, servicios personales, venta de bienes y arrendamiento de cualquier medio de transporte. Cualquiera de estas 4 actividades tiene que cumplir con 2 requisitos que son fundamentales. Uno, independencia, es decir, no se incluyen las actividades que se lleven a cabo por un vendedor si este vendedor es un empleado del operador de la plataforma o una entidad vinculada al operador de la plataforma. Y 2, es fundamental, evidentemente, que la contratación de estas actividades pertinentes se realice a través de la plataforma, se realice en línea, ¿vale? La contratación debe ser en línea, pero la actividad pertinente puede realizarse offline u online. Por ejemplo, un caso de actividad pertinente que se realiza offline pueden ser servicios de limpieza que se contratan a través de una página web, o también cabe la modalidad de servicios que se contratan online y que se reciben online, como podría ser unas clases online, ¿no? La primera, digamos, de las 4 actividades pertinentes tenemos arrendamiento de inmuebles, y es importante tener en cuenta que el arrendamiento de inmuebles incluye el arrendamiento de todo tipo de inmuebles, de uso residencial, de uso comercial o cualquier otro tipo de inmuebles, incluidos las plazas de aparcamiento. Se incluyen alquileres tanto a corto como a largo plazo, y se incluyen los arrendamientos de inmuebles con independencia de la naturaleza de los derechos que tenga el vendedor, ¿vale?, sobre los inmuebles alquilados. El ejemplo probablemente más representativo sería el caso de Airbnb, que os he incluido en la diapositiva. La segunda actividad pertinente es la venta de bienes. ¿Y qué se entiende por venta de bienes? Pues la venta de cualquier tipo de bien material. Es decir, estamos hablando de propiedad tangible. Se excluye del concepto de venta de bienes la venta de activos o bienes intangibles. Bueno, aquí he puesto derechos de energía o vales, porque estos en su caso podrían caer dentro del ámbito de los servicios personales. Es cierto que a menudo puede existir, y es una de las cuestiones conflictivas, cierta difícil delimitación entre las ventas de bienes y las prestaciones de servicios, sobre todo transacciones en las que bueno, pues engloben ambas prestaciones, donde habrá que ver cuál es el objeto principal y si una de las dos es una actividad accesoria o no. Y luego tenemos los servicios personales. Los servicios personales son servicios que conlleven la realización de un trabajo por horas por parte de uno o varios particulares que actúen de forma independiente o en nombre de una entidad y que se lleven a cabo a petición de un usuario, bien de forma, bueno, a petición de un usuario, y que digamos que se presten bien offline o bien online, ¿no? Este matiz de a petición de un usuario es fundamental, porque para los servicios personales se exige una suerte de mínima nivel de personalización. Y de hecho, tanto la OCDE en sus preguntas frecuentes como algunos de los Estados miembros que ya han formulado sus preguntas frecuentes, establecen, por ejemplo, dos exclusiones relevantes del concepto de servicio personal, que son la puesta a disposición de contenido digital pregrabado, donde no hay ningún tipo de personalización, da igual quien acceda, que el contenido va a ser el mismo, o los servicios con horarios predeterminados, ¿no? Un ejemplo de servicio personal o de operador de plataforma que pone a disposición dicha interfaz para que se presten servicios personales sería el caso de Habitísimo, ¿no? Y luego tenemos la cuarta actividad pertinente, es el arrendamiento de cualquier medio de transporte, ¿no? La principal diferencia, porque dentro de los servicios personales están servicios personales de transporte, ¿no? La principal diferencia entre un servicio personal de transporte y un arrendamiento de cualquier medio de transporte es que el servicio personal incluye el servicio de conducción, incluye al conductor, ¿no? El arrendamiento de medios de transporte es simplemente el arrendamiento del vehículo, ¿no? Del vehículo o de cualquier medio de transporte, porque se pueden incluir vehículos, caravanas, embarcaciones, etcétera, ¿no? Y como exclusión relevante en estos, digamos, en este ámbito del transporte, los servicios de transporte de acceso público y prestados con arreglo a un horario preestablecido, con los servicios de autocar, tren y avión, pues no caerían ni dentro del arrendamiento de medios de transporte ni dentro de los servicios personales de transporte, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de operador de plataforma que pone a disposición una plataforma para el arrendamiento de caravanas sería Indie Campers.
La actividad pertinente, dentro de la propia definición, se establece que debe llevarse a cabo a cambio de una contraprestación. ¿Y qué es una contraprestación? Pues todo tipo de compensación que se pague o abone al vendedor en relación con dicha actividad pertinente y cuyo importe se conozca o pueda razonablemente conocerse por parte del operador de plataforma. Varias precisiones. La primera es que la contraprestación puede ser dineraria o en especie, puede adoptar cualquier forma. La segunda es que a la hora de cuantificar la contraprestación, ¿vale? Será el importe neto de cualquier tasa, comisión o impuesto que se haya retenido por parte del operador de la plataforma. El mecanismo de pago es indiferente. La contraprestación puede fluir directamente del consumidor al vendedor o puede articularse, digamos, a través del operador de plataforma que cobre y pague luego al vendedor, ¿no? Que actúe de alguna manera como canalizador de esos pagos. Y no es necesario, y esto lo ha aclarado la OCDE en una pregunta frecuente, que la prestación, o sea, que la contraprestación se conozca en el momento en el que se presta la actividad relevante. Hay muchos casos en los que el importe de dicha contraprestación se conoce en un momento posterior, ¿no? La norma habla de contraprestación que se conozca o que razonablemente deba conocerse, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias una contraprestación debe ser razonablemente conocida por el operador de la plataforma? Pues la propia OCDE establece tres casos, ¿no? Cuando el operador de la plataforma retiene o recibe una tasa, comisión o un impuesto que estén fijados en referencia al importe de la contraprestación pagada por los usuarios. Es decir, si yo cobro una comisión de un tanto por ciento del importe de venta subyacente, pues yo razonablemente tengo que conocer el importe de esa contraprestación, ¿no? Cuando el operador de la plataforma asuma obligaciones contractuales con respecto a la actividad relevante que dé lugar a la contraprestación, es decir, si el operador de plataforma responde con una obligación de garantía, una obligación de reembolso que digamos que está referenciada a la operación subyacente, pues razonablemente debe de conocer cuál es esa contraprestación, ¿no? Y cuando el operador de plataforma ofrezca de alguna manera alguna funcionalidad que declare o comunique al usuario y al vendedor los términos del acuerdo de la operación subyacente. El cuarto concepto es el de vendedor. Se entiende por vendedor como un usuario de una plataforma, ya sea una persona o una entidad, que esté registrado en cualquier momento del periodo de referencia en la plataforma y que realice una actividad pertinente. Los vendedores pueden ser, por tanto, personas físicas o jurídicas. Con el concepto de entidad se hace referencia a una persona jurídica o un instrumento jurídico como una sociedad de capital, una sociedad de personas, un fideicomiso o una fundación. El concepto de registrado debe entenderse en sentido amplio, es decir, basta con haber creado un perfil o una cuenta en la plataforma para que se considere que estás registrado. Evidentemente, en muchas ocasiones lo que puede ocurrir es que además estableces una relación contractual, firmas una serie de términos y condiciones con el operador de la plataforma. Y dentro del concepto de vendedor es importante el de vendedor activo, que es aquel vendedor, porque tú puedes tener muchos vendedores, pero que en un determinado año no hagan ninguna operación. Pues el vendedor activo es aquel vendedor que durante el periodo de referencia, es decir, durante el año, haya realizado alguna actividad pertinente o haya cobrado o cobrado algún tipo de contraprestación a lo largo del año. Y luego es muy importante, y lo hilo con lo que vamos a ver más adelante con respecto a la delimitación negativa, los operadores de plataforma excluidos, que hay un número determinado de vendedores que por tener un perfil de riesgo de incumplimiento muy limitado, es decir, que tienen poco riesgo, ¿no? de incumplir obligaciones fiscales, pues quedan excluidos y se consideren vendedores excluidos. ¿Cuáles son estos vendedores excluidos? Son cuatro casos. Entidades estatales, entidades cotizadas o entidades vinculadas a una entidad cotizada, grandes proveedores de alojamiento hotelero que prestan alojamiento con una frecuencia muy elevada y la norma específicamente establece que para ello tiene que ser una entidad a la que el operador de plataforma haya facilitado durante un año, que es el periodo de referencia, más de 2.000 actividades pertinentes a través del arrendamiento con respecto a un mismo bien inmueble. Se define bien inmueble comercializado como todas aquellas unidades de inmuebles ubicadas en una misma dirección postal que pertenezcan al mismo propietario y que, digamos, un mismo vendedor ponga en alquiler, ¿no? Con lo cual, esta exclusión solo afecta a entidades y
solo afecta a entidades que cumplan este umbral muy elevado de arrendar de forma muy frecuente un mismo inmueble, ¿vale? Y luego hay otro supuesto de vendedores excluidos, que va a tener un ámbito de aplicación bastante elevado, que son los pequeños vendedores esporádicos, ¿no? Si yo soy un vendedor a través de una plataforma digital, como puede ser Wallapop, pero digamos que realizo menos de 30 actividades en el año, ¿eh? Menos de 30 actividades pertinentes y cobro un importe total de contraprestación durante ese periodo de referencia inferior a los 2.000 euros, soy un vendedor que queda excluido, ¿vale? Estos pequeños vendedores esporádicos quedan excluidos del concepto de vendedor. Y pasamos a ver, para finalizar con las definiciones, pues la definición estrella, ¿no? Que es el concepto de operador de plataforma. Pues es cualquier entidad que celebra contratos con vendedores para poner todo o una parte de la plataforma digital a disposición de esos vendedores, ¿no? Este es el actor clave por excelencia al que se dirigen la mayoría de las obligaciones de la DAC 7. ¿Por qué? Porque se sitúan en una posición privilegiada, ¿no? Para garantizar la realización de procedimientos de diligencia debida y recopilar la información. Al final, en definitiva, estos operadores de plataforma asumen diversas obligaciones legales con respecto al vendedor, reciben la información necesaria para establecer el contrato con el vendedor y permitir el acceso a la plataforma, o pueden exigir incluso contractualmente a los vendedores que les faciliten determinada información y documentación, ¿no? Dentro del concepto de operador de plataforma, tenemos el concepto de operador de plataforma excluido, el de operador de plataforma cualificado externo de la Unión y el operador de plataforma obligado a comunicar información. El tercero, el operador de plataforma obligado a comunicar información, es el que al final son los operadores que van a tener que cumplir con las obligaciones. Los otros dos se excluyen. Operador de plataforma excluido, lo vamos a ver a continuación, se excluye simplemente por su tipo de modelo de negocio, ¿vale? No tiene vendedores, ahora lo veremos. Y el operador de plataforma cualificado externo de la Unión es aquel operador de plataforma que, cumpliendo todos los requisitos, digamos que queda excluido porque no está dentro del ámbito territorial de aplicación, ¿eh? Y lo veremos más adelante. Vista la delimitación positiva, pasamos ahora a ver las exclusiones. Y es que tenemos el concepto de operador de plataforma excluida, que se consideran excluidos todos aquellos operadores que hayan demostrado por adelantado y con una periodicidad anual, ¿vale?, a satisfacción de la autoridad tributaria competente del Estado miembro, que el conjunto del modelo empresarial de la plataforma es tal que no tiene vendedores sujetos a información. ¿Y por qué no va a tener vendedores sujetos a información? Fundamentalmente puede ocurrir esto por dos motivos. Porque todos sus vendedores sean vendedores excluidos, de los 4 tipos de vendedores que hemos visto que se consideran vendedores excluidos, o porque no tenga vendedores que cumplan la definición de vendedor, porque al final su modelo de negocio es el de poner a disposición sus propios productos a través de una interfaz digital, ¿no? En relación con este segundo grupo de casos, una cuestión que se plantea frecuentemente es qué pasa cuando el propio operador de plataforma es el que actúa como contraparte, es decir, es el propio operador de plataforma el que no pone en contacto a un vendedor con un comprador, sino que vende sus propios productos a través de la plataforma digital, ¿no? Y sobre esto hay una aclaración interpretativa muy relevante de la OCDE, del documento del 2021, que además ha sido matizado en el 2023, que establece que para que se cumpla la definición de plataforma y que existan, para que se cumpla la definición de plataforma, es imprescindible que existan vendedores terceros registrados que se conecten con los usuarios a través de la plataforma para completar actividades subyacentes. De forma que un sitio web que facilite exclusivamente la venta en línea por parte de dicha empresa de sus propios productos no es una plataforma. Cuando un operador de plataforma vende bienes en su propio nombre directamente a través de su plataforma, además es que dicho operador no se considera un vendedor, ya que no se registró en la plataforma con el fin de estar conectado con los usuarios de la plataforma. Y además, la OCDE aclara que si el operador de la plataforma adquiere bienes a un mayorista por canales tradicionales, no a través de una plataforma digital,
dicho mayorista tampoco es un vendedor a efectos de la DAC 7. Con lo cual, estas consideraciones lo que al final nos llevan es que cada vez que veamos un modelo de negocio de venta a través de plataforma, podemos encontrarnos en tres situaciones. La primera es que el operador de plataforma simplemente actúa como intermediario en nombre y por cuenta ajena y que se limita a poner en contacto al vendedor tercero con los usuarios compradores a través de su plataforma digital. No asume en este caso ningún tipo de riesgos y beneficios jurídicos ni económicos de la operación subyacente, se limita a cobrar una comisión. Este es el caso de intermediario por excelencia que está incluido dentro de la DAC 7. Por otro lado, tendríamos el caso del comercio electrónico minorista, del operador que presta servicios o vende bienes en nombre propio a través de su propia plataforma. Pues si estamos en un caso en el que podemos acreditar que el vendedor actúa no como intermediario, sino como proveedor. ¿Por qué? Porque asume jurídica y económicamente los riesgos y los beneficios de las operaciones subyacentes. En ese caso, estaríamos en un caso de exclusión de la DAC 7. Y luego, entre uno y otro caso, nos encontramos situaciones intermedias, como las flash title sales y una serie de casos más sofisticados, donde al final lo que tenemos que ver es si el operador de la plataforma, bajo un análisis conjunto de los términos jurídicos y económicos de las relaciones que mantiene con los vendedores, asume o no los riesgos y beneficios de la actividad subyacente. Si no los asume, pues estaremos en un caso de reporte dentro de la DAC 7. Si los asume, pues no estará actuando como intermediario, sino más bien como proveedor. Esto es uno de los supuestos que más guerra va a dar con casi total seguridad. Finalmente, el ámbito subjetivo anteriormente analizado debe completarse con el análisis del ámbito territorial. Y es que un operador de plataforma será un operador obligado a comunicar información a la Administración Tributaria Española en España si está en una de las tres situaciones que veis en el recuadro verde. Si tiene su residencia fiscal en España, si no es residente fiscal en España, pero está establecido a efectos de la DAC 7, ¿y esto qué significa? Estar establecido a efectos de la DAC 7 es que cumpla alguno de estos tres puntos de conexión, que se haya constituido con arreglo a la legislación española, que tenga su sede de dirección efectiva en España o que tenga un establecimiento permanente en España. Y además, si no estoy en el primero ni en el segundo supuesto, también puede ocurrir que sea un operador de plataforma de un país tercero, fuera de la Unión Europea, pero que cumpla cumulativamente estos tres requisitos. Facilito la realización de alguna actividad pertinente con un punto de conexión en algún Estado miembro de la Unión Europea, es decir, porque alguno de los vendedores de las actividades que facilito sean residentes en España o en un Estado miembro de la Unión Europea, o porque conlleven el arrendamiento de inmuebles que estén ubicados en España o en un Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? Si cumplo ese punto de conexión y además he optado por registrarme en España bajo un sistema de registro único, que ahora veremos, y no me consideran un operador de plataforma cualificado externo de la Unión Europea, en ese caso, también en este tercer supuesto, tendría que declarar en España, ¿no? En estos tres primeros supuestos que hemos visto, la regla general es que el operador de plataforma se tiene que registrar en España y comunicar la información en España, y excepcionalmente puede ocurrir que un mismo operador de plataforma pues, cumpla con los puntos de conexión anteriores, no solo en España, sino también en otro Estado miembro de la Unión Europea. Bueno, pues en esos casos, la directiva DAC 7 y la normativa española que la transpone y la de los distintos Estados miembros prevén un mecanismo de ventanilla única, en virtud del cual este operador de plataforma solo va a tener que registrarse en un Estado miembro y en ese Estado miembro va a comunicar toda la información de los vendedores e inmuebles que se localicen en la Unión Europea, ¿no? No tiene que ir país a país de la Unión Europea, sino que digamos que se opta por un país donde se registra y en ese país informa sobre todas las actividades pertinentes que se han facilitado dentro de la Unión Europea, ¿vale? Evidentemente, si tengo puntos de conexión en España y he optado por cumplir mis obligaciones en otro Estado miembro, todavía está por definir, pero en el formulario 040 de alguna manera voy a tener que informar a la agencia española de, oye, yo estoy cumpliendo mis obligaciones en este Estado miembro. He optado por cumplir con estas obligaciones en este Estado miembro, ¿vale? Y luego hay una cuarta situación territorial, que es la que me sacaría fuera de las obligaciones de la DAC 7, que es que me considero un operador de plataforma cualificado externo de la Unión.
Para esto deben cumplirse varios requisitos. Primero, tengo que estar constituido o tener mi sede de dirección efectiva en un estado, o sea, en un estado tercero, fuera de la Unión Europea. Ese estado tiene que tener un acuerdo de calificación o de cualificación entre sus autoridades y las autoridades competentes de la Unión Europea. Básicamente tiene que haber suscrito el acuerdo marco de la OCDE, al que hacía referencia al principio de la ponencia, y tienen que realizar una actividad pertinente cualificada que sea objeto de intercambio de automático de información en virtud de ese acuerdo marco de la OCDE, ¿vale? Si se cumplen esos requisitos, sería un operador de plataforma externo de la Unión y no tendría, digamos, que cumplir con las obligaciones. Como yo soy consciente de que aunque de una manera creo que sistemática, os he ido dando muchísimos conceptos, ¿no? Interrelacionados entre ellos, yo creo que un buen resumen es este que veis en esta diapositiva. Operadores de plataformas dentro del alcance de la DAC 7. Bueno, pues son aquellos que tienen una plataforma que conecta a vendedores con usuarios. Las ventas se realizan por vendedores terceros, no son empleados, ni entidades vinculadas, ni el propio operador de la plataforma. Los vendedores realizan una actividad pertinente, que recordemos que son estas 4: alquiler de bienes inmuebles, servicios personales, alquiler de cualquier medio de transporte o venta de bienes. El operador de la plataforma, por su modelo de negocio, tiene información o razonablemente debe tener información sobre los ingresos que se generan en su propia plataforma, sobre las contraprestaciones, y debe de cumplir los puntos de conexión territoriales. La plataforma debe de ser residente en España, residente constituida, administrada o con EP en España u otro Estado miembro de la Unión Europea, o entidad que no cumple ninguno de los requisitos anteriores, pero que tiene un punto de conexión con la Unión Europea y con España porque tiene algún vendedor residente fiscal en España o en la Unión Europea, o si realiza la actividad de alquiler de inmuebles, alguno de los inmuebles que están siendo arrendados se encuentran situados en España o en la Unión Europea. Siempre y cuando, en estos casos, se haya optado por registrarse voluntariamente en España y cumplir en España las obligaciones. Por el contrario, entidades excluidas, operadores de plataformas excluidas. Bueno, primero, aquellos que se limiten a procesamiento de pago, publicidad digital o redireccionamiento, porque no cumplirían el requisito de plataforma. Aquellos casos en los que se pueda acreditar que la plataforma no conoce los ingresos que se generan en su modelo de negocio, porque no están en los supuestos en los que ni lo conoce ni razonablemente tiene que conocerlo. Cuando la plataforma pueda acreditar que no tiene vendedores reportables, y recordemos que se excluyen o se consideran vendedores excluidos entidades cotizadas, entidades públicas, cadenas hoteleras, bueno, grandes proveedores de alojamiento hotelero y pequeños vendedores esporádicos. Y también hay que añadir a la lista de excluidos aquellos que, aunque cumplan todos los requisitos, estén establecidos fuera de la Unión Europea y tengan un acuerdo de calificación de manera que se consideren operadores de plataformas no pertenecientes a la Unión Europea. Una vez aclarado quién se encuentra afectado por la DAC 7, vamos a ver el qué y el cómo, es decir, qué obligaciones introduce la DAC 7. Básicamente, aquí podéis ver que tenemos 7 tipos de obligaciones. Obligación de registro, obligación de recogida, recopilación de información, obligaciones de diligencia debida, es decir, de verificar la veracidad de la información recopilada, obligaciones de comunicación de información al estado en el que se haya registrado la plataforma, obligaciones de comunicar a cada uno de los vendedores la información que se está suministrando a la administración tributaria, obligación de conservar la documentación durante 10 años, veremos más adelante, y existen en séptimo lugar, obligaciones colaterales de suministro de información para el vendedor y de intercambio de información para las administraciones tributarias. Como se puede observar, de las 7 obligaciones principales que establece la DAC 7, 6 obligaciones están dirigidas al operador de la plataforma y solo la séptima, que puede subdividirse en 2, está dirigida a los vendedores y a las autoridades fiscales de los Estados miembros. Pasamos ahora a verlas una a una detenidamente, ¿no? Comenzando por la obligación de registro, ¿no? Lo primero que podemos plantearnos es ¿quién debe registrarse? Bueno, pues según el artículo 2 del borrador de orden ministerial
con referencia al borrador del reglamento, pues se van a tener que registrar los operadores de plataforma extranjeros no cualificados, es decir, operadores de plataforma extracomunitarios que faciliten la realización de alguna actividad pertinente realizada por vendedores residentes en España o en un Estado miembro de la Unión Europea, o con inmuebles ubicados en España o en un Estado miembro de la Unión Europea, que elijan a España como Estado miembro de registro único y que no sean operadores cualificados externos de la Unión, y todo tipo de operadores de plataformas que estén obligados a comunicar información en España porque son residentes en España, constituidos conforme a la legislación española o con sede de dirección efectiva o establecimiento permanente en España. En estos casos, recordemos la excepción. Si un operador de plataforma ha optado por registrarse en otro Estado miembro, pues de alguna manera va a tener que informar a la Administración Tributaria que está cumpliendo la obligación en otro Estado miembro, pero que queda fuera de esta obligación de registro, ¿no? En cuanto al método de registro, que esto es, dados los plazos en los que estamos, es importante tenerlo en cuenta. El registro se va a realizar a través del formulario 040, así lo establece el borrador de orden. El plazo para la presentación de alta inicialmente estaba establecido a 31 de diciembre de 2023. Evidentemente ya ese plazo es virtualmente imposible de cumplir, con lo cual es muy probable que acaben haciendo coincidir esa obligación de registro con la primera obligación de reporting. Pero es importante también tener en cuenta que se tiene que presentar obligatoriamente de forma telemática y que para eso los operadores de plataforma deben de disponer de NIF y certificado electrónico. A los operadores de plataforma que no sean comunitarios, pues se les asignará un número de identificación es un censo que de alguna manera pues habrá que actualizarse, con lo cual habrá declaraciones de modificación o cese de la actividad. La segunda obligación que hay que tener en cuenta es la obligación de recoger información. En concreto, el operador de plataforma tiene que recoger información sobre tres cuestiones. Información sobre los vendedores excluidos, o sea, información que les permita determinar que hay determinados vendedores que no están sujetos a obligación o están excluidos. Para eso la norma establece que si estamos hablando de entidades estatales o entidades cotizadas, el operador de plataforma puede basarse de información que esté disponible públicamente o vale con una confirmación del propio vendedor. Y en los otros dos casos de vendedores excluidos, grandes proveedores de alojamiento hotelero y pequeños vendedores esporádicos que en cierta medida dependen del número de operaciones que estén efectuando, pues lo que dice la norma es que el operador de plataforma puede basarse en sus propios registros disponibles. También tienen que recopilar información sobre los vendedores, los que no están excluidos. ¿Y qué información hay que recopilar? Pues básicamente identificación del vendedor con su nombre, apellido, razón social, su dirección principal, el NIF con identificación del Estado miembro de emisión, la fecha de nacimiento en caso de persona física, el NIF IVA, el número de identificación de efectos de IVA, y en caso de persona jurídica, el número de registro de la empresa. Es verdad que hay una excepción para la identificación de los vendedores que establece que, bueno, que puede basarse el operador puede basarse en la información que obtenga a través de los interfaces o sistemas que cada Estado miembro está obligado a incluir para verificar los NIFs, básicamente, ¿vale? Y luego, además, si encima la actividad es la actividad de arrendamiento de inmuebles, no solo hay que recopilar información sobre el vendedor, sobre el arrendador del inmueble, sino que además hay que recopilar información sobre el propio inmueble. ¿Qué información? Dirección del bien inmueble, número de inscripción catastral o equivalente, en España sería el número de referencia catastral, y en el caso de grandes arrendadores, ¿no? Pues tendré que recopilar documentos o datos que permitan acreditar que ese bien inmueble comercializado pues, pertenece al mismo propietario. Los operadores de plataforma no solo tienen que recopilar la información, sino que además tienen la obligación, lo que se llaman obligaciones de diligencia debida, es decir, tienen que comprobar la veracidad de esa información. En concreto, una vez que el operador ha recopilado esos datos, pues tiene que comprobar que esta información es fiable con carácter previo a comunicarla a la administración tributaria. Y con respecto a estas obligaciones de diligencia debida, pues hay que tener en cuenta una serie de precisiones, ¿no? La primera de ellas, que yo creo que es relevante, es que bueno, para verificar la propia norma, el artículo 6.1 del borrador de reglamento establece que para verificar la información del vendedor, pues el operador de plataforma puede basarse en la información de los que dispongan sus archivos y puede utilizar la interfaz electrónica
que pongan a disposición de forma gratuita a los Estados miembros para comprobar el NIF y el NIF-IVA. Es importante aquí que si, a pesar de, digamos, fiarse, ¿no?, de estas interfaces de comprobación del NIF, si un operador de plataforma advierte que pueda existir información inexacta, está obligada a solicitar al vendedor que corrija dicha información. En cuanto a la determinación de la residencia del vendedor, pues la propia norma establece una serie el artículo 8 del reglamento establece una serie de puntos de conexión que le permiten al operador de plataforma presumir, ¿no?, la residencia del vendedor. En particular, la norma establece que un operador considerará que un vendedor bueno, pues es residente en el Estado miembro de su dirección principal. Si además tiene un NIF con digamos, un prefijo distinto, ¿no?, emitido por un país distinto, pues tendrá que considerar que también ese vendedor reside en el Estado miembro de emisión del NIF, y si además ha comunicado que tiene establecimiento permanente, pues considerará que es residente fiscal también en el Estado miembro de dicho establecimiento permanente. Y de nuevo, la residencia del vendedor, pues alternativamente se van a poner a disposición de los operadores de plataforma por servicios de identificación electrónica para un poco confirmar esta residencia del vendedor. En cuanto al momento y validez de los procedimientos de diligencia debida, la regla general sería que tú tienes que comprobar la información, pues si es la del 2023 sería antes del 31 de diciembre del 2023, pero hay dos excepciones. Una de ellas aplica ahora, que es una suerte de prórroga por primera aplicación, que aplican dos supuestos: para los vendedores que estuvieran registrados en la plataforma a 1 de enero del 2023, es decir, para este primer ejercicio 2023, que es el primer ejercicio de aplicación, pues se prorroga el plazo para cumplir las obligaciones de diligencia debida hasta el 31 de enero del 2024, y lo mismo ocurriría para cualquier operador de plataforma que en un año determinado comience a operar. Se le da un año más de decalaje para cumplir esas obligaciones de diligencia debida. Simplemente que tengáis en cuenta la posibilidad de usar procedimientos de diligencia debida de usos de ejercicios anteriores, es decir, no hay que hacer estos procedimientos de diligencia debida, que son costosos para los operadores de plataforma, no los tienen que hacer anualmente. Con carácter general, se establece un plazo de 3 años. Se permite que un operador de plataforma pues, se base en procedimientos de diligencia debida de periodos previos, siempre que se cumplan dos requisitos: que ese periodo, o sea, que esa obligación o ese cumplimiento de diligencia debida pues tenga o se haya realizado en los últimos 36 meses, es decir, se permite confiar en la validez de un procedimiento de diligencia debida en un plazo de 3 años, ¿vale? Y siempre y cuando que el operador no tenga motivos para creer que la información haya dejado de ser correcta, ¿vale? Porque puede ocurrir que yo haya realizado mi procedimiento de diligencia debida y que considere que un vendedor es residente en un país, y que al año siguiente tenga indicios que me demuestren que se ha cambiado de residencia. Pues entonces, evidentemente, no vale decir que me fío del procedimiento de diligencia debida que hice hace el año pasado. No, tengo que actualizar, ¿no? Porque tengo, digamos, motivos para creer que la información ha dejado de ser fiable, ¿no? Y simplemente dos cuestiones para limitar un poco o facilitarle la vida, dentro de lo poco que les facilitan la vida a los operadores de la plataforma, pues les permiten limitar los procedimientos de diligencia debida a los vendedores activos, y les permiten subcontratar los procedimientos de diligencia debida. Se permite que los operadores de plataforma puedan servirse de un prestador de servicios externo, de un tercero, para cumplir las obligaciones de diligencia debida, pero con el matiz importante de que el cumplimiento, en caso de optar por el cumplimiento por parte de un tercero, en ningún caso excluye la responsabilidad del operador por el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Es decir, el operador es responsable de la validez de la información. Si ha subcontratado a un tercero y esa información por algún casual está mal, el responsable frente a la administración tributaria es el operador de la plataforma, ¿vale? Sin perjuicio luego de las responsabilidades que le pueda exigir a un tercero en función de la relación contractual que tenga, ¿no? Y una vez recopilada la información y verificada su fiabilidad, lo siguiente que hay que hacer es comunicarla a la administración tributaria.
Básicamente, la administración tributaria hay que comunicar tres tipos de información. Información sobre la propia plataforma, que esto es de sentido común, es decir, cada plataforma pues deberá de aportar a la administración tributaria el nombre y apellidos o denominación social de la entidad que hay detrás de la plataforma digital, de la entidad que opera la plataforma digital, la dirección y domicilio social, el número de identificación fiscal y el número de identificación individual, ¿no? Así como el nombre comercial y otros datos de identificación de la plataforma. Lo siguiente que tienes que comunicar a la administración tributaria es información sobre el vendedor. ¿Qué información? Pues primero los datos de identificación que hemos visto antes, los que hay que recopilar, luego hay que transmitirlos, ¿vale? Y además hay que comunicar una serie de datos adicionales. Identificación de la cuenta financiera, de la cuenta bancaria que utiliza el vendedor, nombre del titular de la cuenta si es que esa cuenta es de un titular distinto al vendedor, estado miembro de residencia del vendedor declarante, y aquí viene un poco lo más importante. Información cuantitativa, es decir, por cada vendedor hay que informar sobre la contraprestación total agrupada en trimestres y el número de actividades relevantes agrupadas en trimestres que ha obtenido cada uno de los vendedores. Es decir, yo tengo un periodo yo voy a informar sobre toda la contraprestación que ha obtenido un determinado vendedor en 2023. El periodo de referencia es anual, pero la información la voy a dar agrupada por trimestres. Eso es un poco lo que pasa por ejemplo, con el modelo 390, que das a la información de todo el año, pero la vas agrupando por trimestres. Pues esa obligación, o sea, esa información cuantitativa la tienes que dar tanto con la contraprestación como las comisiones, fianzas, tasas o retenciones que hayas practicado, ¿no? Digamos que toda esta información cuantitativa la vas a tener que ir dando vendedor por vendedor de forma agregada trimestralmente. Y adicionalmente, bueno, pues tienes, si la actividad subyacente es arrendamiento de inmuebles, pues tienes que dar información sobre el inmueble, ¿vale? ¿Qué información sobre el inmueble? Pues la dirección del bien inmueble, el número de registro de la propiedad, número de referencia catastral y, de nuevo, contraprestación total trimestral y número de actividades relevantes, número de arrendamientos, ¿no? por cada anuncio inmobiliario, y número de días que cada propiedad ha estado alquilada durante el año. Y bueno, junto a las obligaciones anteriores que acabamos de exponer, hay dos obligaciones adicionales para el operador de la plataforma. El primero es que tiene que comunicar esa información no solo a la administración tributaria, sino al vendedor. Es decir, el operador de plataforma está obligado, primero, a advertir al vendedor de que va a compartir información con la administración tributaria. Y segundo, tiene que comunicar al vendedor la información que ha compartido con la administración tributaria, ¿vale? ¿Cuándo? Pues la verdad es que el plazo es un poco vago, pero realmente la consecuencia práctica es que como tarde tienes que informar al vendedor en el plazo que tienes para informar a la administración tributaria. Es decir, a 31 de enero del 2024, si no hay prórroga, tú tienes que presentar el 238 informando a la administración tributaria y tendrás que comunicar a los vendedores mediante un correo. La verdad es que la norma no establece, salvo que la hayan modificado, no establece una forma de comunicar. Puede ser un correo electrónico donde informes de valga la redundancia, de la información que estás comunicando sobre cada vendedor a la administración tributaria, para que ellos sean conscientes. Y además establece que los operadores de la plataforma pues tienen que guardar y conservar no solo las declaraciones 238, sino las pruebas documentales, los registros y cualquier información que haya utilizado para, bueno, pues para justificar los procedimientos de diligencia debida durante un plazo de 10 años, ¿vale? Es un poco como los dosieres de operaciones vinculadas, tú los tienes que tener a disposición de la administración en caso de que te los pidan. Y bueno, las obligaciones colaterales, para finalizar, no debemos olvidar que hay obligaciones para los vendedores y para las autoridades fiscales. Para los vendedores, pues fundamentalmente los vendedores, si los operadores de la plataforma así lo requieren o así lo precisan, tienen la obligación de facilitar la información que le solicite el operador de plataforma para cumplir con sus propias obligaciones. Y debemos ser conscientes de que esto es una obligación establecida por ley en la disposición adicional 25ª. Incluso el incumplimiento de esta obligación por parte del vendedor, o sea, el vendedor no se puede negar a facilitar esa información al operador de la plataforma, porque en caso de que se niegue el incumplimiento de esta obligación, bueno, pues puede llegar a constituir una infracción tributaria.
Y finalmente, para cerrar el círculo, las propias autoridades fiscales pues tienen la obligación, y así lo establece la norma, de compartir la información que han recibido los operadores de la plataforma con el resto de autoridades fiscales de los Estados miembros. ¿Cuándo? Pues la norma establece que tienen un periodo de 2 meses a partir del final del periodo de referencia correspondiente. Es decir, si no hay prórroga y los operadores de plataforma informan como tarde el 31 de enero del 24, la Administración Tributaria Española tendría hasta el 28 de febrero del 24 para compartir esa información con el mecanismo, digamos, el formulario electrónico especialmente adoptado por la Comisión Europea para estos fines. Y ya para finalizar y daros paso a mi compañero Deo, bueno, pues que debemos tener en cuenta los plazos, ¿no? Y por eso hablamos de obligaciones de cumplimiento inminente, ¿no? La DAC 7 entró en vigor el 1 de enero del 23, debió haberse traspuesto a la legislación nacional de los Estados miembros antes del 31 de diciembre del 22. Hubo muchísimos incumplimientos, entre ellos el de España. Pero en definitiva se ha aprobado en 2023 con carácter retroactivo, es decir, se ha entrado en vigor el 1 de enero del 2023, siendo 2023 el primer periodo a reportar. En cuanto a los plazos de información, pues el plazo más perentorio, ¿no? Y el que supongo que os tiene preocupados es el de 31 de enero del 2024. El 31 de enero del 2024, salvo prórroga, habrá que presentar el 238 con la comunicación de la información del año 2023. Luego, en cuanto a la due diligence, con respecto a los vendedores que existían en 1 de enero del 2023, pues en la fecha límite para completar digamos, esa obligación de due diligence, o esa obligación de diligencia debida, finaliza el 31 de diciembre del 24. Es un poco el cronograma, es el que veis ahí. 1 de enero del 23 entra en vigor la DAC 7 y ahí digamos que tengo el listado de mis vendedores que deben de cumplir con mis vendedores dentro de la plataforma que deben de cumplir con la DAC 7. 31 de diciembre de 2023 finaliza el primer periodo de referencia. Es verdad que en principio hubiese finalizado el registro de operadores de plataforma, pero es cierto que esto se va a prorrogar porque que no se ha aprobado la norma, con lo cual es muy probable que el registro pues, tenga lugar o 31 de enero del 24, o si se prorroga también la obligación de comunicación, pues hasta cuando se prorrogue. En principio, 31 de enero del 24, cumplimiento de la obligación de comunicar a la agencia tributaria mediante el modelo 238. Esto os anticipo que veremos si mañana en el Consejo de Ministros se aprueba el reglamento. Y si mañana se aprueba el reglamento, pues ya estaríamos muy justos porque estás dando a los operadores casi una semana, ¿no? Para presentar el modelo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo era muy poco optimista con, digamos, con una eventual prórroga, porque al final esto era una obligación armonizada y la propia Administración Tributaria tiene que cumplir su propio plazo. Y digo que era muy poco optimista hasta la hora de comer de hoy, que me he enterado que Alemania y Bélgica, digo, y Luxemburgo, creo que es Alemania seguro, y creo que es Luxemburgo, han notificado que no les da tiempo y que van a prorrogar. Entonces, bueno, esto probablemente me hace ser un poco más optimista que igual la Administración Tributaria Española también prorroga, ¿no? Pero a día de hoy no lo sabemos, ¿no? El sentido común te dice que sí, pero no será la primera vez que la Administración Tributaria no se rige por criterios de sentido común. 28 de febrero de 2024, si no hay sorpresas, sería la fecha límite para el intercambio de información por parte de la Administración Tributaria. 31 de diciembre del 24 habría que acabar con los procedimientos de diligencia debida. Y 31 de diciembre del 25 lo he puesto aquí porque es cuando comenzará de nuevo el periodo de revisión, porque se habrán agotado los 36 meses que me permiten para basarme en procedimientos de diligencia debida de ejercicios previos, ¿no? Para el 2026, o sea, a partir del 31 de diciembre del 2025, tendré que volver a hacer esos procedimientos de diligencia debida. Y ya sin más dilación, supongo que tenéis muchas preguntas porque estoy viendo en el Q&A, pero lo vamos a dejar para el final para verlas conjuntamente con las preguntas que podáis tener sobre esta segunda parte que es igual o más interesante casi que la primera. Así que sin más dilación os dejo con mi compañero Deo. Bueno, buenas tardes a todos. En la próxima media hora vamos a intentar comentar brevemente los aspectos más relevantes que tienen que ver con las obligaciones informativas de criptomonedas y de otros criptoactivos.
es un tema que a las administraciones tributarias les interesa mucho y la administración española, pues aquí podríamos decir que se ha adelantado a la normativa internacional, como veremos a continuación. En cierta manera, la administración española ha decidido ser en esta materia proactiva, que ya es una novedad importante respecto a lo que ha pasado, como nos ha comentado Íñigo, pero la adaptación que ha hecho la normativa española es tan anterior que probablemente haya, bueno, que seguro que habrá que modificarla para adaptarse a la normativa internacional que se ha aprobado. Vamos a comentarlo brevemente durante esta sesión. Si te parece, Íñigo, vamos directamente al concepto de criptoactivos y criptodivisas y comenzamos, pues, la siguiente transparencia, por favor. Gracias. El concepto de y características de los criptoactivos siempre han generado dudas o siempre han generado interés porque es una tecnología novedosa, compleja de entender si no se dedica un tiempo a intentar comprenderla, y es una tecnología que para la administración tributaria le recuerda a uno de sus grandes némesis, que es el dinero en efectivo. Si vamos aquí y vemos el funcionamiento, vemos que son activos digitales emitidos y desarrollados en tecnología blockchain y que utiliza la criptografía para proporcionar seguridad al sistema digital que les da vida, eliminando los intermediarios. El problema tradicional en cualquier sistema de tener confianza es que dos partes que no se conocen difícilmente pueden confiar entre ellas. La criptografía elimina ese problema. Y claro, esto supone un cambio de concepto relevante. Además, es un concepto en evolución. Hemos visto diversos proyectos, diversas ideas y la tecnología evoluciona a una altísima velocidad que el regulador o los reguladores pues intentan más o menos acercarse, pero es complicado. En ese sentido, en el 2023 se ha producido un hito muy importante que es la aprobación del reglamento MiCA, el reglamento 2023/1114, que establece un concepto de criptoactivo, sentido bastante amplio, como una representación digital de un valor o de un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar. Es un concepto que, si vamos a la siguiente transparencia, pues vamos a ir viendo un poco las ideas clave. Al final, yo tengo el concepto clave, que es el blockchain o la tecnología de registros distribuidos. Este sistema permite que todos y cada uno de nosotros, con la suficiente capacidad de almacenamiento, podamos tener la cadena completa de bloques de blockchain, de Bitcoin, por ejemplo, o de Ether o de cualquier otra de nuestras monedas favoritas, sin mayor problema en nuestra casa. Es una idea rompedora. La criptografía permite que tengamos confianza en bloques distribuidos que no tiene nadie, pero que tenemos todos. Y esto, como luego veremos, genera ciertas paradojas bastante divertidas en el caso de la normativa española, que se han intentado solucionar como buenamente nuestro querido legislador ha podido. Además, se utiliza la criptografía para verificar, pues como hemos visto, ¿no? La seguridad, el instrumento de firma para verificar su autenticidad, que no se pueda modificar. La criptografía de clave asimétrica nos permite conseguir tener unos activos seguros sin tener intermediarios y además pudiendo distribuir la cadena de bloques a lo largo y ancho del mundo sin mayores problemas. Y representan un determinado valor en comprar un determinado derecho. Bueno, esto además permite que determinados activos, no todos, pero algunos activos digitales, sí que tienen un correlato con el mundo físico y pueden representar algo que tenga un valor fuera del mundo físico. Si pasamos a la siguiente transparencia, pues aquí tenemos un- una clasificación sencilla para no dedicarle mucho tiempo a que tenemos el criptoactivo, que sería la categoría general. Podemos tener desde un token de activo, un token de pago, un token de utilidad, pero también una criptocommodity o una criptomoneda. Son conceptos de activos que podemos basados todos en la criptografía y con diferentes alcances. La criptomoneda pues se puede parecer mucho a un token de pago. Un token normalmente es un smart contract que se crea en una red, normalmente Ethereum, y podemos tener tokens que sean de pago, tokens que representen un activo o tokens de utilidad que me permitan, lógica, pues por ejemplo, obtener una prestación de un bien o de un servicio. Por tanto, estamos ante un concepto amplio con múltiples elementos que se pueden ver incluidos en ellos. Si nos pasamos a la siguiente transparencia y ya simplemente para hacernos un poco la idea, tenemos como gran tecnología o como gran futuro o como gran elemento que llegará, pero de momento no ha llegado, son las divisas digitales del Banco Central.
los denominados Central Bank Digital Currency, las monedas digitales de los bancos centrales, que sería el Bitcoin institucionalizado, creado por el Banco Central y con una serie de posibilidades distintas de lo que sería el mero dinero, la mera transferencia vía electrónica. Por ejemplo, se podría programar una divisa para que solo se pudiera usar para determinados usos. Esto ha generado mucha polémica, es un tema que se está estudiando, cada vez se acerca más el momento en el que estas divisas existirán, pero de momento no existen. Y esas divisas a nosotros no nos preocupan. Nos preocupan más las que son de emisión privada. Tenemos eh, diversos tipos de criptoactivos. En principio, las NFTs no están cubiertos por MiCA. En principio, las utility tokens sí que estarían cubiertos y entonces lo que se ha establecido es una serie de obligaciones de autorización en función del tipo de activo que vayas a gestionar. Evidentemente, un stablecoin que está relacionado con el dinero y que al final representa un valor cierto que teóricamente está respaldado fuera de la cadena de bloques por una serie de activos, pues tiene una regulación mucho más estricta que una criptodivisa como podría ser el Bitcoin, que es una moneda privada que no tiene más valor que el que todos le acordemos dar y el que queramos usar nosotros para comprar bienes o vender o para mientras nosotros lo aceptemos. Todas estas tipologías tienen en común que plantean un cierto nivel de falta de conocimiento de las partes, de anonimización de las partes que participan en estas operaciones. Y esto a la administración tributaria y a los estados en general les preocupan por dos grandes motivos. Por un lado, motivos de blanqueo de capitales y por otro lado, motivos de evasión fiscal. Ambos pueden estar relacionados o no, pero las administraciones tributarias son conscientes de que es una nueva forma de tener dinero efectivo, es decir, dinero que deja poco rastro. En el caso de la Bitcoin, por ejemplo, no se puede decir que no deje rastro, porque queda en la cadena de bloques que, entre otras cosas, es pública, con lo que el rastro se podría llegar a trazar dedicando los suficientes recursos, pero sí que lo que genera es una preocupación importante. La Administración Tributaria Española, en sus planes de control tributario, siempre ha estado muy preocupada por esta materia. Y en el año 2021, si te pasamos ya directamente a la siguiente transparencia, a la siguiente, por favor, pues vamos a ver qué ha habido de regulación. En el año 2021, nuestro legislador aprobó en una ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en la que se transponía la directiva ATAD, pues incluyó una serie de obligaciones de información relacionadas con monedas virtuales o criptomonedas. Ahora veremos el alcance y lo veremos con un poco más de detalle, pero yo lo que quiero llamar la atención es se publicó en 2021 y, por tanto, es anterior a los marcos internacionales. Por otro lado, también llamamos la atención de que el desarrollo reglamentario pues tampoco ha sido especialmente rápido, porque estamos informando, como luego comentaremos, en el año 2023 de un desarrollo reglamentario que se ha publicado en 2023. Por lo tanto, hemos tardado 2 años en desarrollar reglamentariamente y aprobar los modelos para poder cumplir con esta obligación de información. Pero en esta carrera de quién da información, nosotros, España, somos los primeros. Bueno, es un pequeño punto, al menos comparados con la OCDE y la Unión Europea. Otros países también han pedido información de criptomonedas, pero comparados con los marcos internacionales nos hemos adelantado. La OCDE publicó el Crypto Asset Reporting Framework, que todo el mundo conoce como CARF, en el octubre de 2022, casi un año más tarde que España publicara su ley. Y la Unión Europea, el 17 de octubre del 23, adoptó una directiva que sería la directiva DAC 8, que lo que hace es implementar el CARF a nivel europeo. Tengamos en cuenta que la idea que hay detrás de la normativa internacional, como cualquier normativa de la OCDE, es conseguir el máximo consenso entre los países para conseguir su máxima difusión y, por tanto, ofrecer la máxima transparencia, intercambiando información cuantas más administraciones públicas mejor. La Unión Europea, como un actor muy potente a nivel internacional, se suma a estas medidas y, lógicamente, lo hace con la finalidad de obtener información de otros actores. Por tanto, que la normativa comunitaria se adaptara a lo que sería la normativa internacional, al CARF, era totalmente esperable. La normativa comunitaria intenta que todo eh, operador que se dedica al sector de las criptos con clientes en la Unión Europea informe, ya veremos con qué éxito,
pero realmente se ha pretendido establecer una normativa que facilite el intercambio internacional de información. Mientras tanto, la normativa española, en cambio, sigue un criterio mucho más unilateral y, como ahora veremos, pues eso se nota en la forma en la que están estructuradas las dos normas. Si pasamos, por favor, Íñigo. Lo que decíamos aquí es que todas quieren obtener información y la norma española se centra solo en monedas virtuales, mientras que CARF, DAC 8 hacen referencia a criptoactivos. Luego lo veremos con un poco de detalle, pero esto es importante porque nos puede generar problemas informativos por la delimitación de qué modelo usar en España para informar de una determinada operación, siempre que cumpla determinados requisitos que luego iremos desgranando con un poco de detalle, porque no vamos a usar, de momento no estamos completamente alineados con CARF y DAC 8, sino que tenemos un campo distinto que puede generar algún problema adicional. La normativa internacional obliga a informar a los intermediarios. La normativa española también obliga a los particulares. El modelo 721, que vendría a ser un familiar del 720, es un modelo que se creó con la idea que tenía aquel mismo modelo, luego hablamos brevemente sobre ello, de obtener información de particulares so pena de incurrir en sanciones muy elevadas. Esto se modificó pues, por la sentencia del Tribunal de Justicia que eliminó, redujo significativamente la carga sancionadora del modelo 720 que comentaremos brevemente después. Y es una idea que sigue generando una carga que puede ser relevante para los particulares, porque es una carga informativa donde dan una serie de datos bastante numerosos y que evidentemente, pues como todo en esta vida, supone coste de tiempo y de dinero para obtener los datos y poderlos reportar de la forma correcta. Parece que tanto CARF como DAC 8 tienen como idea que entren en vigor en 2026 con datos de 2027. En cambio, la normativa española pues ya está en vigor. Ahora, en este mes de enero, ya hay obligaciones que se tienen que cumplir y el resto de obligaciones se tendrán que cumplir hasta el mes de 1 de abril este año por la fecha en la que caen los meses, pues, respecto a operaciones del año 2023. Por tanto, a nivel internacional, la normativa es distinta, con un alcance un poco mayor, pero también va un poco más lenta. En la siguiente transparencia, queremos comentar brevemente la norma legal española que introdujo las obligaciones de información que diríamos para intermediarios. Y se introdujo curiosamente la disposición adicional 13ª de la ley del IRPF. Y esta norma obliga, por un lado, a quienes proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombres de terceros. Por otro lado, a quienes proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales o intermedien en cualquier forma de realización de dichas operaciones. Y por último, a los que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales. Todas estas entidades deberían ser entidades españolas o con establecimiento permanente en España que se pretendan realizar este tipo de actividades. Veríamos pues básicamente un wallet en el primer caso, en el segundo caso pues sería un exchange, podríamos decir. El tercer caso pues sería o una empresa que realiza una ICO, inicialmente hace un lanzamiento de monedas virtuales, no de tokens, cuidado, está hablando de monedas virtuales en todo caso, y además, o el exchange, que es quien hace el proceso de lanzamiento de las ICOs. Actualmente es más fácil pues, acudir a un exchange que ya tiene una cierta institucionalización del proceso y que nos va a facilitar el lanzamiento de la moneda. Quien acude a un exchange, el exchange se verá obligado a informar de los datos del lanzamiento de las monedas. Y por otro lado, y esto sería la parte de particulares, si vamos a la siguiente transparencia, vemos la parte de particulares, perdón, esas serían empresarios, esas serían particulares. Y aquí llegamos a una norma que es la curiosa, que es obligación de informar de monedas virtuales situadas en el extranjero. El legislador español hizo un paralelismo con la norma que ya tenía, que era bienes situados en el extranjero. Y claro, yo una cuenta situada en Suiza es fácil de saber porque el banco está en Suiza. Un Bitcoin, decir que está situado en España o que está situado en Suiza es mucho decir. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, hemos dicho al principio que toda la cadena de Bitcoin está en todos los ordenadores. Por tanto, yo puedo tener una cadena de Bitcoin con todas las transacciones que hay, por tanto, pues sería el libro registro de estas operaciones completo en España. Y mis claves pues pueden estar en muchos sitios.
Aquí la administración ha tenido que trabajar un poco para encontrar un punto de conexión que luego comentaremos. Y finalmente tenemos una modificación del régimen sancionador que fue introducido en 2021, pero se tuvo que eliminar en 2022 y por tanto nunca ha entrado en vigor este régimen sancionador para el modelo 721, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2022 básicamente consideró que el régimen español que establecía que un activo no declarado según un modelo tributario generaba la imprescriptibilidad de la deuda asociada con las rentas de las que derivaba, pues que era contrario a los principios de derecho comunitario. Por tanto, tenemos un régimen sancionador que sería el genérico por incumplir obligaciones y no tenemos el régimen sancionador tan agravado que durante unos años pues tuvimos con el modelo 720. Si pasamos a la siguiente transparencia, pues podemos ver simplemente el nombre del Real Decreto. Es que me hace gracia, lo siento, es una cosa que reconozco que es simplemente ver cómo se regula en este país. En un Real Decreto se modificaron todas las normas que tenían que ver con la Ley 11-2021. Entre ellas se modificó el Reglamento General de Actuación de los Procedimientos, que es donde está esta materia. Si pasamos a la siguiente transparencia, veremos las dos órdenes de desarrollo. Quiero llamar la atención de que este Real Decreto se publicó el 5 de abril, luego volveremos por qué, es importante, y quiero llamar la atención de que se publicó casi 2 años más tarde de que se aprobara la ley, con lo que el desarrollo reglamentario se dilató muchísimo también en este caso. Si pasamos a la siguiente transparencia, por favor, pues simplemente para que ahí la tengan las órdenes ministeriales. Y ahora justamente vamos a comenzar a hablar de las definiciones, que es lo divertido, que es justamente lo que nos pedía la audiencia. Nos comentaban aquí, ¿qué es una moneda virtual? Pues lo que hace la ley española es coger directamente la definición de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y dice que se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatus jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente. Es decir, estamos ante un concepto amplio, que es el que se usaría pues, en una norma como prevención del blanqueo, donde el Bitcoin encaja perfectamente y donde algún token podría encajar si consideráramos que está diseñado para ser un medio de pago. Al final, aquí lo que nos están diciendo es que estamos hablando de una moneda virtual, la estamos asociando, la estamos pivotando todo su lógica o todo su concepto, lo estamos haciendo pivotar sobre el concepto de que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente. Es una definición amplia, pero como queremos enseñar aquí para que se vea la diferencia, ¿qué hace la DAC 8? ¿Qué hace el CARF? Que es una definición prácticamente idéntica. Pues parten de un criptoactivo MiCA, que es una representación digital de un valor o de un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, y excluye simplemente las monedas digitales del Banco Central, el dinero electrónico, porque ya tienen regulación por otro lado y por tanto no hace falta meterlas en la DAC 8, y criptoactivos para que el proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información haya determinado adecuadamente que no pueden utilizarse con fines de pago o inversión. Aquí estamos otra vez con el límite, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues el Bitcoin claramente es una moneda virtual. Una moneda que naciera hoy, pues probablemente, pues quizás no tendría una actividad de medio de cambio. Y estamos en una situación que va a generar seguramente discusiones. Tradicionalmente, nuestro querido regulador utiliza el concepto de preguntas frecuentes para darnos ideas de qué tenemos que declarar o no. Probablemente un exchange, todo lo que esté dentro del exchange sea razonablemente sencillo considerar, como lo tiene que hacer un profesional, pues casi todas sus monedas va a tener que considerar que se aceptan como medio de cambio, entre otras muchas cosas, porque si tú estás promoviendo la transferencia de monedas, se supone que esas monedas se aceptan al menos como medio de cambio y puede ser transferida, básicamente porque es el trabajo que hace el exchange, con lo que yo creo que desde el punto de vista de la legislación española que ha ido directamente por los exchanges y los wallets, difícilmente un exchange podrá decir que una moneda no entra en el concepto de moneda virtual, una de las que esté negociando,
porque teóricamente es su core business, es decir, él está buscando esas monedas que tengan una capacidad de venta porque justamente el exchange gana dinero con las comisiones y si no se pudiera negociar, mal iríamos desde el punto de vista del exchange. Cuando entre en vigor DAC 8 y se tenga que ampliar el concepto de criptoactivo, pues probablemente riamos bastante más y tengamos una situación mucho más compleja o mucho más interesante, si se quiere ver así, de discutirnos hasta qué punto pues, puede haber o no puede haber estos medios de pago o inversión. Por lo que yo creo que a día de hoy la situación que tenemos es razonablemente sencilla porque los obligados son los chains y los wallets y por tanto la mayoría de activos que van a negociar, yo diría que todos, pero bueno, podría haber alguna excepción como todo en esta vida, pero la mayoría de activos pues, van a ser objeto de negociación como criptomonedas, pues lo tendrán más o menos identificado y van a tener que tomar esa decisión. Y los que tengan dudas, pues tendremos que ver si podemos consultarlo con Hacienda o habrá que analizar el white paper o la documentación técnica para poder saber qué hacemos. ¿Qué más? Una cosa bastante curiosa es que se han hecho cuestiones comunes a los modelos. La primera es que te incluye una referencia al ticker. Dices, no solo me des el nombre de la criptomoneda, que también, porque siempre hace gracia, sino dame también el ticker. ¿Y el ticker de dónde lo sacamos? Pues en las preguntas frecuentes, y volvemos a legislar por preguntas frecuentes, lo sacamos por las preguntas frecuentes y hace referencia a sitios de calificación criptográfica de referencia, tales como CoinMarketCap. Pues ¿por qué CoinMarketCap y no otro? Pues porque supongo que es el que les ha hecho más gracia. ¿Ellos qué ejemplos ponen de tickers? Pues ponen Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, XRP, USDC, Cardano, Dogecoin, ah, que también ha llegado lejos, Solana o Tron. Por ejemplo, son los que ellos ponen como ejemplo de monedas virtuales o de monedas virtuales con ticker que han sacado de este sitio. Y el problema fundamental que hay en la valoración de las criptomonedas es cómo las valoramos, sobre todo cuando la valoración no es a cambio de una determinada moneda. A mí, si yo hago una transacción y por 100 bitcoins me dan 600.000 euros, pues quizás he hecho un buen negocio o un negocio muy malo. Probablemente a estas alturas un negocio bastante malo. Pero si esto lo he hecho en un exchange y es público, pues probablemente nadie me discutirá pues que he cobrado o he cobrado lo que no debía cobrar. Perdona, estamos a 41.000 euros, pues pongamos a 40.000 dólares más o menos, pues pongamos 4 millones por los 100 bitcoins. Claro, si yo he cobrado 4 millones, pues aquí tengo una forma sencilla de valorarlo. ¿Qué pasa con el modelo con los modelos que tenemos que informar? Que en algunos me obligan a dar datos de saldos. Y con los datos de saldos se genera una situación muy incómoda. ¿Por qué? Porque te dicen qué valor uso. Y nuestro querido legislador dice que para el modelo 172, que ahora veremos por qué, que usa valores de saldo, se prevé que se tomará la cotización a las 23:59 del 31 de diciembre, hora peninsular. Siempre que la puedas determinar de forma fiable, si no la tienes que estimar. O la valoración de cuando se dejó de ser titular si yo lo he vendido. Y te tienes que ir a las principales plataformas de negociación o sitios web de seguimiento de precios. O en su defecto se proporcionará una estimación razonable del valor de mercados en euros. Además, se debe informar de la fuente utilizada. Una de las dudas que siempre hemos tenido es cómo declaramos estas monedas, por ejemplo, en el impuesto sobre el patrimonio. Lo que ha hecho Hacienda probablemente es lo más correcto posible dentro de lo que sería la dogmática tributaria de coger en el momento del devengo, que es pues, el 31 de diciembre a las 29:59 horas de esta obligación y del impuesto del patrimonio y coger el valor que sale en ese momento. Es una situación que a los que estáis en el sector seguramente os parecerá cuanto menos curiosa, porque evidentemente en un día o una criptomoneda puede variar muchísimo y si cogiéramos la media de valor del día, pues quizás es bastante distinta o es distinta desde las 23:59. Con lo que aquí había que tomar una decisión y el ministerio la ha tomado. Que sea la mejor posible o podría haber otra, pues esta probablemente si cogemos la ley general tributaria y la normativa tributaria es intachable. La realidad económica de las criptomonedas, pues quizás nos podría generar alguna duda de su valía, pero bueno, es lo que hay y por tanto nosotros no podemos, en esta materia, pues cambiar el criterio. Perdón,
En el 173, como se declaran operaciones, y luego ahora lo acabamos de comentar, pues lógicamente se seguiría el mismo criterio. Es un criterio sencillo de decir, pues tengo el valor de la operación. O sea, lo que la operación tenga como contrapartida moneda fiat, caso que usar este valor. Y en el 721 nada se dice sobre la valoración, lo que ya es un poco sospechoso. Lo lógico sería usar los criterios del 172 y del 173 porque, como veremos, el 721 tiene un poquito de cada uno. Pero es un tema que no han cerrado. Los que tenemos ya canas y sufrimos el nacimiento del 720, nos acordamos de aquel infausto mes de marzo del año 2013, creo yo, 2012-2013, donde el Ministerio publicó varias listas de preguntas frecuentes relacionadas al modelo. Nuestra recomendación en aquel momento era, si lo tienes todo clarísimo el día en el que vas a presentar el modelo, preséntalo. Si no lo tienes todo clarísimo, espera un poco porque quizás te encuentras que has seguido un criterio y luego las preguntas frecuentes del ministerio nos dan un criterio distinto, no necesariamente coherente con el que hemos seguido nosotros y nos puede hacer la duda de si tenemos que modificar la, la documentación o el modelo presentado con los problemas que puede suponer. Entonces, aquí ya lo veremos, no debería ser tan dramático, pero no descartamos que el Ministerio pues, aproveche y saque alguna pregunta adicional sobre este particular. Pasamos ya a la siguiente transparencia, vamos a hablar del modelo 172. Este modelo es el que se tiene que presentar, enero de 2024, perdón, enero de 2023, es enero de 2024 para las operaciones del año 2023, perdón. Es importante que este modelo tengamos en cuenta, pues es el que tendremos que presentar los saldos, ¿no? Los saldos de valor que tienen las operaciones y los saldos que tenemos. Evidentemente, estos datos lo que nos va a plantear sería tanto para exchanges o para wallets que realicen esta, esta función. ¿Por qué? Porque la definición del modelo 172 y del 173 no es excluyente. En principio, un wallet no va a hacer de exchange, pero un exchange sí que puede hacer de wallet. Por tanto, un exchange tendrá que informar tanto por el 172 como por el 173. Si pasamos al contenido de informar, vemos que nos piden una serie de datos, que es básicamente pues, quiénes son los titulares, los saldos a 31 de diciembre, de ahí la importancia en este modelo de la valoración a ese momento dado, el tipo de moneda virtual, el número de unidades y su valoración en euros, y si tiene saldos en moneda fiduciaria, que en su caso mantengan los wallets. Eso es importante porque nos está diciendo que si yo tengo dinero en exchange o en un wallet, Hacienda también va a tener acceso a esos saldos mediante este modelo 172. Hacienda ya tiene acceso a los saldos bancarios mediante otros modelos que ya lleva años recopilando información. Este año también va a tener acceso a estos saldos. Para los que tengan que presentar impuestos sobre el patrimonio puede ser un tema relevante. Y se añade al final de todo que en caso de que con anterioridad al 31 de diciembre el declarante hubiera dejado de mantener custodiadas las monedas virtuales, la información a suministrar se referirá a la fecha en que se hubiera producido tal circunstancia. Bueno, pues sepamos que si hemos hecho operaciones durante el año, pues esto nos puede salir del alcance. Pasamos a la siguiente transparencia, perdón, no nos sale del alcance, sino lo tenemos que declarar igualmente, perdón. Si vamos a la siguiente transparencia, el modelo 173 sería el modelo que podríamos denominar el de los exchange. ¿Qué vamos a tener? Pues un servicio de cambio entre monedas virtuales y monedas fiduciarias o entre diferentes monedas virtuales, intermedian de cualquier forma, o proporcionen servicios de salvaguarda de claves criptográficas. Por tanto, la parte wallet la informamos por el 172, la parte exchange, que son operaciones, la vamos a informar por el 173. Nos explica también en lo de las ICOs y recordamos que en el caso de que la ICO se lleve a caso en España, porque el exchange sea español, se tendrá que informar de la ICO, sea quien sea el emisor. Por tanto, si yo, empresa americana, decido usar un exchange español para hacer mi ICO, la Hacienda española tendrá información que le será más o menos útil en función de dónde estén situados los contribuyentes, pero la Hacienda española va a tener información completa de esa operación como si lo hiciera una empresa española. Mandaría en este caso que el exchange, que es el que va a lanzar la ICO, es español y se le pide información completa. O sea, como se puede ver, es un criterio amplio que no sé si va a hacer menos atractivo a los exchanges españoles para lanzamiento de criptomonedas o de nuevas monedas virtuales, porque eso alcanza a monedas virtuales, pero tengámoslo en cuenta que se ha establecido así por la norma. Si pasamos a la siguiente transparencia, la presentación también es enero de 2024, perdón, y solo se informa de operaciones, y esto sí que está bien, desde el 25 de abril de 2023.
¿Por qué? Pues porque el Real Decreto se publicó el 5 de abril y el Ministerio ha decidido que informemos solo de operaciones desde el 25 de abril de 2023. No están obligados, aquí se da una serie de personas que no se encuentran obligadas, que no vamos a dedicar mucho tiempo, pero por ejemplo, pues si quiso aclarar que si te dedicas a asesorar sobre criptomonedas o a la mera puesta en contacto entre partes vinculadas, em, no se verían obligadas, ¿de acuerdo? A tener que estar incluidas en este modelo. Aquí está el listado y básicamente estarían en casos que se entienden que no se produce esa salvaguarda de claves o que simplemente no realizan una actividad como tal de operar, sino pues simplemente son, pues como comentaba antes Íñigo, pues los proveedores de servicios de pago, por ejemplo, o servicios de cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria, ¿de acuerdo? Si seguimos a la siguiente transparencia, el contenido de informar son las operaciones. Y aquí que nos obliga a informar de todas las operaciones con todo el tipo y número de monedas virtuales adquiridas, transmitidas, permutadas o transferidas. El modelo pretende garantizar una amplia información para saber todas las operaciones que ha hecho el contribuyente. Un contribuyente que solo opere con exchanges españoles, pues Hacienda va a tener todos los datos de todas las criptomonedas. De esta manera se le va a dar transparencia. Transparencia que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas malas, aquellos que no han estado declarando sus operaciones con criptomonedas para el IRPF 2023 ya pueden saber que la administración tiene todos los datos. En cambio, cosas buenas, pues si tú tienes una pérdida, pues también tendrás una prueba de que el exchange habrá informado de la pérdida de Hacienda y probablemente también te salga en tus datos fiscales o te debiera salir, con lo que también tendremos cosas buenas y cosas malas. Cada uno tiene que ser consciente de que esta información lo que va a permitir a la administración tributaria básicamente es que nadie que opere mediante exchanges quede fuera del control, como hasta ahora podían quedar, porque la administración no tenía este sistema de suministro de información. Si pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Vamos a hablar brevemente, porque ya estamos un poco fuera de tiempo y hay muchas preguntas para Íñigo, que a ver si puede responder alguna. Pues básicamente tenemos los obligados. Aquí va por las personas físicas o personas jurídicas que sean titulares de monedas virtuales en el extranjero. Y aquí es importante que tienen que ser monedas custodiadas por personas o entidades que proporcionen servicios. Y además, si durante el año has transmitido las monedas, también tienes que, en teoría, informar de todas las operaciones que has hecho de extinción. Este modelo se va a presentar durante de 1 de enero al 31 de marzo este año, como el 31 de marzo de 2024 es domingo, pues se pasa el plazo hasta el lunes. Vamos a ver un poco dónde está lo de las monedas situadas en el extranjero, que sin duda es lo más divertido. Pasemos un momento a la siguiente. Básicamente, la forma de analizarlo por el legislador, y quizás es un análisis que se podría complicar más, pero básicamente lo que nos dice es, si una moneda es tenida por un proveedor que no informa mediante el modelo 172 o 173, esta moneda evidentemente le va a generar obligación de declarar. Por tanto, eh, la situación en el extranjero más bien sería en una primera aproximación por aquellas monedas que no estén informadas. Pero como eso no tiene mucho sentido, se ha establecido una segunda clasificación y yo le llamo monedas situadas en lugar indeterminado. Porque no te dicen si están o no están, pero te dicen, hombre, no me parece que estén en extranjero si las tienes autocustodiadas, ya sea en una call o en una hot wallet. Es decir, si yo tengo mi clave criptográfica de mi Bitcoin en papel, en mi casa, pues la moneda no está en el extranjero. Si la tengo en una caja fuerte en Suiza, tampoco estaría en el extranjero porque la normativa en esta materia, luego hablaremos, se podría hablar de otras normativas, pero en este caso concreto, a efectos del 721, habla de que no tienen que estar autocustodiadas. ¿Y por qué? Porque la definición que se da, y si volvemos un momento a la transparencia anterior, lo veremos, la definición que se va está poniendo como una condición básica de que estén custodiadas por entidades, por personas o entidades que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas. Por tanto, claves criptográficas privadas en nombre de terceros. Por tanto, si yo me autocustodio mis claves, las tenga donde las tenga el cold wallet o el hot wallet esté alejado donde esté alojado, mientras sea autocustodiado, yo no tengo obligación de información por el 721. Es una forma curiosa de establecer monedas situadas en el extranjero,
pero es el criterio que ha fijado nuestro legislador. Pues si vamos un poco más adelante, bueno, hemos hablado de las cold wallets y no obligados. Aparte de las entidades públicas territoriales que evidentemente pues, que tienen exención plena en impuestos sobre sociedades, yo quiero llamar la atención sobre todo a dos temas importantes. Primero, como nuestro legislador cuando legisla suele copiar de otras normas, esto está copiado prácticamente literalmente del 720, que es una norma extraordinariamente amplia y que también establecía esta excepción que tenemos en el tercer apartado, que es cuando estén eh, registradas perdón, en el segundo y en el tercer apartado, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su denominación, valor y entidad de custodia y país o territorio en que se encuentren situadas. Claro, para las personas jurídicas, porque para las personas físicas que ya en contabilidad conforme al Código de Comercio va a ser raro, porque la mayoría de los que operan en el mundo de las criptomonedas, pues operan con una sociedad porque la venta de existencias, como luego ya comentaremos en el curso que damos sobre esta materia, pues sabemos que tributa a escala y es mucho más caro. Si no te dedicas a actividad económica, que sea lo normal, esta excusa no sirve. Pero para las personas jurídicas queremos llamar la atención de que quien esté formulando cuentas piense en que además de incluir la mención en la memoria del 720, pues pensemos también en incluir algún tipo de mención en la memoria sobre las criptomonedas. Ya veremos si sale una pregunta frecuente más detallada o nos dan más detalles todavía. No me extrañaría que fuera un tema que provocara que Hacienda pues, le diera alguna vuelta adicional, pero es un tema importante y es un tema que tenemos que controlar en las memorias de las cuentas anuales porque así nos ahorramos de presentar este modelo. Tenemos que informar algo, pero tiene como gran ventaja que no tengo que informar o que no tengo que presentar el modelo. Tengámoslo en cuenta porque si decidimos que ya que estamos, presentamos la información porque no lo vamos a querer poner en contabilidad de forma desglosada, pues seamos conscientes de ello también y presentemos el modelo. Lo que no se puede hacer o lo que yo no recomiendo a nadie es que no lo piense ahora. Si no lo piensas ahora, te puedes encontrar que luego no has presentado el modelo porque lo ibas a hacer, luego no lo quieres hacer porque quizás es dar demasiada información, pues sepamos que pues nos puede generar un problema porque podemos incumplir las dos y por tanto ser objeto de una posible sanción. Con lo que mi recomendación es, ahora que estamos con el modelo 721, las personas jurídicas piensen brevemente si les conviene o no usar esta excepción y si la vamos a usar, pues prepararla para la memoria, avisar a nuestros asesores pues que en la memoria tenemos que incluir esta mención y si no, pues lógicamente no rellenar el modelo 721. Teóricamente, bueno, habrá que ver si se acaba de desarrollar, pero es un tema importante que los que tengan sociedades lo tienen que tener en consideración. Y si pasamos, por favor. Eh, el gran tema importante para todo el mundo que tiene criptomonedas es recordar que sigue estando el límite de los 50.000 euros. Es decir, si yo tengo saldos en criptomoneda inferior a 50.000 euros, yo no tengo que declararlos. 50.000 euros por todas mis criptomonedas. Si yo tengo 15 criptomonedas, pues evidentemente tengo que sumarlas todas. Y si suman 50.000 euros a 31 de diciembre, con el tipo de cambio que se supone que debería estar en 31 de diciembre, las tendré que informar todas. Por tanto, es una obligación que es o todo o nada. O informo de todas mis monedas y paso de 50.000 euros, o no informo de ninguna si todas juntas no llegan a 50.000 euros. Luego, recordemos que la presentación de declaración en años sucesivos solo será obligatoria cuando el saldo conjunto pues hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros. Pero lo que sí que te establece la norma es que una vez que te retratas y por tanto informas de tus submodenas en el 721, cuando las vendas durante años siguientes las tendrás que informar. Por tanto, esto tengámoslo en cuenta porque este modelo pues, nos puede obligar a tener que seguir haciendo operaciones en el futuro. Antes de acabar con el 721, una consideración. Si el CARF se consigue implementar, sería razonable que este modelo desapareciera, que se modificara el 172 y 173 en consonancia y que el 721 desapareciera. Pero no nos sorprendería que sobreviviera porque hay datos que están ofrecidos a nivel internacional y que Hacienda sigue reclamando. Y en ese sentido, por acabar y pensarlo, el modelo 720 no regula las criptomonedas. Si acabamos esa última transparencia, y por tanto, no tiene que mirar la criptomoneda. Pero cuidado, siempre y cuando
Ay, perdón, contenido a informar. Básicamente, el contenido a informar. A ver. Perdón, sí, que me saltó la transparencia del contenido informal. El contenido informal es básicamente pues, son los datos de dónde tienes la entidad para salvaguardar las claves criptográficas. Bueno, esto tiene todo el sentido del mundo. La identificación completa de cada tipo de moneda virtual y los saldos de cada moneda. Yo el modelo 720 o 721 nunca los he entendido, porque con el primer apartado, que es dónde tienes tus criptomonedas depositadas, la administración debería tener suficiente para, en caso de comprobación, pedir información a la administración tributaria. Porque lo otro es establecer una carga formal a los contribuyentes relevante. Pero se sigue estableciendo esta carga formal. El modelo 720 como el 721 son modelos laboriosos. No necesariamente complejos, pero sí laboriosos porque te va a ir pidiendo una serie de datos y de movimientos y una serie de declaraciones que nos van a complicar bastante el trabajo. Con lo que es un modelo y aquí como asesor se tienen que presentar y van a pedir ayuda a su asesor habitual, pídansela con tiempo, porque quizás les lleva más tiempo del necesario, sobre todo porque pues, con las criptomonedas suele haber muchas operaciones y eso complica bastante los modelos. Y ya para acabar, ahora sí, la relación con el 720 es que se presenta con todos los activos cubiertos. Por tanto, si yo tengo unas acciones tokenizadas, tendré que ver si se pueden incluir, si están localizadas en el extranjero, ya comenzaremos otra vez con la discusión, y tendremos que analizar si se deben incluir en el modelo 720, no en el 721, no es porque sea un criptoactivo, sino por acciones. Es decir, las categorías que se tienen que declarar en el 720, que son 4 bloques, son cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados o obtenidos en el extranjero, o bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Por tanto, si yo tengo un criptoactivo que no es una criptomoneda, pero se puede considerar que me da un derecho sobre un bien inmueble situado en el extranjero, y por este tipo de activos, junto con mis inmuebles que pueda tener en el extranjero, supera los 50.000 euros, tendré que informarlo en el 720, no en el 721. Esto es importante porque hay una relación entre los dos modelos, entre ambos modelos, de que no necesariamente, una vez que nos hemos escapado del 721, puede haber algo que no esté informado en el 720, porque si se incluyen en las categorías, se tienen que informar, ¿de acuerdo? Por tanto, tengámoslo en consideración que este es un dato importante. Y si te parece, Íñigo, yo tengo una pregunta solo que me ha quedado pendiente. Si te parece, yo contesto, pregunto la mía y dejo las Y un siguientes poco para... al hilo de lo que dices, tener en cuenta, al hilo de esta última precisión que haces, ten en cuenta que la ley 6/2023, la Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, se establece expresamente la posibilidad de que valores negociables se representen mediante registros o sea, mediante DLTs, registros de registro distribuido o blockchain, ¿vale? Con lo cual, así como los security tokens van a salir fuera del 721 porque con la redacción, como bien ha explicado Deo, solo nos centramos en monedas virtuales y un security token es un criptoactivo, pero no es una moneda virtual, ojo con el 720, que lo damos por amortizado, pero con la nueva legislación mercantil podría ser perfectamente una acción o un bono y declararlo como tal, lo que abre el melón del punto de conexión del punto territorial de conexión, ¿no? Y nada, bueno, hay bastantes preguntas, Deo. Yo creo que, bueno, tienes una donde te pregunto, ¿vale? Si quieres te la leo directamente. Dice, una empresa que lanza una ICO de un token que sirve como medio de cambio porque se utiliza para pagar los servicios de la empresa. No tiene que presentar el modelo 172 y 173. Si quieres, o sea, bueno, yo te doy mi opinión y luego tú ves si estás de acuerdo conmigo. El, el- Realmente lo de la ICO está mal pensado, porque una ICO o sea, al final, la emisión de un utility token se hace generalmente a través de una ICO o formas un poco más sofisticadas, como son las Exchange Initial Offering o las EIOs, como se llaman, o las que se hacen a través de exchanges descentralizados, ¿no? Pero en pura teoría, como os explicaba Leo, una criptomoneda y un token
una criptomoneda y un token tienen bastantes diferencias, tanto en la funcionalidad, entonces la función, la única y fundamental función de una criptomoneda es servir de medio de pago, ¿no? Es hacer la función de moneda, ¿no? Medio de pago, de depósito entonces, un token generalmente emitido por una empresa no es una moneda virtual y por lo tanto una ICO que lanza una empresa privada debería estar fuera del 172 y 173 al menos hasta que no cambien digamos la redacción de la norma e incluyan a criptoactivos. Ahí ya estaríamos hablando de otro caso, pero decir que las empresas que realizan ICOs de monedas virtuales están sujetos al 170 y al 173 es tanto como no decir nada, porque empresas que realicen ICOs de monedas virtuales conceptuadas como tal, de criptomonedas, no hay. O sea, al final las criptomonedas generalmente se emiten de forma descentralizada, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Leo. Sí, yo creo que un utility token, porque si al final sirve para pagar los servicios de la empresa, sería un utility token, debería estar fuera de la obligación de información. Si se pudiera usar como un medio de pago más general o se generalizara su uso como medio de pago, podría generar alguna duda, pero si es un utility token, debería estar fuera. Luego ya voy pasando a preguntas de DAX 7. Hay alguna por ahí de criptoactivos por el medio. Hay una de Javier Mestre que dice que qué sucede si la plataforma se gestiona mediante un software organizado tipo DAO, ¿vale? Sin que haya un responsable concreto. Bueno, a ver, la DAX 7 está pensando en empresas centralizadas. Cuando define operador de plataforma habla de entidad. Con lo cual, no está pensando en esquemas de gestión descentralizados como las DAOs, con lo cual yo creo que tienes, aparte de la posible defensa técnica, es decir, es que no hay una entidad detrás, ¿no? Digamos, tienes un problema práctico, y es que, digamos, las jurisdicciones no van a saber contra quién ir en caso de que no se declare, con lo cual razonablemente podría estar fuera del ámbito de aplicación de la DAC 7. ¿Vale? Deos, ¿tienes alguna opinión distinta? No, no, Puedes no. intervenir perfectamente, ¿vale? Porque, bueno, lo de la definición de moneda virtual para diferenciarlo de criptoactivo, creo que os lo ha explicado perfectamente. Moneda virtual, la norma se refiere específicamente al concepto, ¿no? De la ley de prevención de blanqueos de capitales. Criptoactivo es bastante probable que la revisión que se vaya haciendo es a la revisión al concepto de criptoactivo del reglamento MiCA. De hecho, yo creo que la DAC 8 directamente se remite, ¿no? Em, ¿La aprobación del reglamento supondrá la extinción automática del modelo 179? Razonablemente sí. O sea, yo no preveo un escenario donde se tenga que presentar el 179 y el 238. Digamos, ¿por qué? Porque al final el reglamento, en cuanto se apruebe, sustituye el 54 TER actual. El 54 TER hace referencia, es el que ahora mismo hace referencia al 179. El 238 está llamado a sustituir al 179, con lo cual lo más probable es que se sustituya uno por otro, ¿vale? No veo un escenario en el que haya que presentar el 179 y luego el 238 este año. Yo creo que directamente se eliminará el 179 y se sustituirá por el 238 con o sin prórroga en función de lo que decidan, ¿vale? Em, Esta es una pregunta bastante interesante que habrá que ver cómo la interpreta la Administración Tributaria Española, porque es verdad que hay una especie de desajuste entre lo benévolos o sea, al final, el orden de las obligaciones de los operadores es un orden, de los operadores de plataforma es un orden lógico. A ti te dicen, no, recopílame la información, verifícamela y cuando ya la hayas verificado, comunícamela, ¿no? Entonces, es cierto que la norma, como excepción para este 2023, por ser primer año de aplicación, aunque te dice que la primera comunicación hay que hacerla a 31 de enero de 2024, digamos que te permite verificar la información con un año de calaje hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, una de las preguntas que están haciendo es, oye, si yo no he conseguido verificar la información antes del 31 de enero de 2024 con respecto a esos vendedores, ¿no? Puedo voluntariamente no declararlos a 31 de enero de 2024, en tanto que es una información que no he podido verificar, ¿vale? Entonces, no hay nada resuelto sobre esto
hay unas preguntas frecuentes de países que al final beben de la misma normativa. Eh, hay unas preguntas frecuentes, por ejemplo, en el caso de Irlanda, que son bastante, que tienen ejemplos prácticos y que tratan precisamente este tema. Entonces, lo que te dicen es, bueno, vale, vendedores que tenías a 1 de enero del 23, son los que te cubren, digamos, ese periodo de calaje digamos, para cumplir las obligaciones de diligencia de vida. Te dicen, bueno, te compro que si a 31 de enero del 24 todavía no has cumplido las obligaciones de diligencia de vida porque te he dado un plazo hasta 31 de diciembre del 24, pues en esa primera obligación de comunicación no informes sobre los que había 1 de enero del 23. Es cierto que de esa manera estás un poco dejando vacía de contenido, ¿no? La comunicación que vas a hacer el 31 de enero del 24. Pero ojo, que si tú tuvieses algún vendedor que das de alta con posterioridad, ¿no? O sea, desde el 1 de enero del 24 hasta en adelante, ¿no? Estos no estarían cubiertos, ¿no? Por esta excepción. Pero habrá que ver cómo lo interpreta la Administración Tributaria, porque parece que es una forma fácil, ¿no? De salvar esta primera declaración, ¿no? Decir, oye, bueno, pues yo es que no he podido cumplir las obligaciones de diligencia de vida, ¿no? Lo que no sé es como eso al final te puede llevar a un vacío de contenido, no sé al final qué va a opinar la Administración Tributaria sobre esto. ¿Ya? En la Administración Tributaria irlandesa permite esa posibilidad, pero ya veremos qué hace la española, ¿vale? A ver. Vale, lo dice: si el vendedor facilita algún dato fuera del plazo de la plataforma para comunicar, deberá incorporar ese dato extemporáneamente. Bueno, esto habrá, la verdad es que a día de hoy habrá que ver, o sea, es muy probable que la Administración Tributaria emita un documento de preguntas frecuentes sobre la DAC 7, lo que no sé es cuánto van a tardar. Es muy probable también que no emitan ese documento hasta que ya haya pasado el primer plazo de declaración. Entonces, aquí razonablemente yo creo que cabe defender que si tú has cumplido con tus obligaciones de requerir al vendedor, ¿no? Para que te facilite esa información porque careces de ella y no te ha, digamos, no te ha facilitado la misma de tal manera que no la has podido incluir en la primera declaración del 24, por lo menos el hecho de no incluirla te tiene que excluir automáticamente de cualquier tipo de responsabilidad. La responsabilidad la tendrá el vendedor por no darte esa información, ¿no? Pero con respecto a si se arbitra un mecanismo de completar esa información a posteriori, o hay que presentar una información, una rectificativa o una complementaria, ¿no? Bueno, sería rectificativa del modelo 238. La norma, hasta donde yo sé, salvo que haya cambiado el borrador en este último, el borrador, digamos, o el reglamento que vaya a salir, haya cambiado con respecto al borrador, no prevé nada especial, con lo cual solo puedes acudir a ese mecanismo, aunque no tiene mucho sentido que tengas que presentar la rectificativa, ¿no? Eh, Habría que verlo, la verdad, habrá que ver cómo toma esto la administración. Pues es que van a surgir muchas dudas que deberían haber estado resueltas con mucho más antelación, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos muy pasados de tiempo. Me queda alguna pregunta puntual, pero la puedo responder tranquilamente. Tenéis aquí nuestros correos, si os parece, aquellas preguntas que se hayan podido quedar sin responder o aquellas preguntas que puedan surgir después de esta ponencia, pues aquí tenéis nuestros correos, estaremos encantados de ayudaros. Y ya simplemente para acabar, que tengáis en cuenta que muchas de estas cuestiones las analizamos con mucha profundidad en el curso de tributación de economía digital que ofrece la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, donde vemos en profundidad fundamentalmente cómo tributan todos los modelos de negocio digitales, ¿no? Y además seguimos en prácticamente todos ellos una aproximación de explicar primero cómo funcionan, porque al final son modelos de negocio sofisticados, cómo funciona el modelo de negocio, qué rentas se obtienen y cómo se obtienen para identificarlas, para posteriormente ver cómo tributan desde el punto de vista directa e indirecta. Y estoy hablando
de modelos de negocio como el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con tributación de plataformas, todo lo que son impuestos específicamente diseñados para gravar modelos de negocio digitales, como puede ser el impuesto sobre los servicios digitales para publicidad en línea, intermediación en línea o venta de datos, tributación de influencers y sports, tributación de juego online. Analizamos, si acceden a ese enlace, verán que analizamos uno a uno todos estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Con lo cual, las plazas son limitadas, y todavía quedan plazas, pero si están interesados, pues no se demoren mucho porque se acaban. ¿Vale? Y sin más dilación, no sé, muchas gracias a todos por atender a este webinar. Deo, no sé si quieres añadir algo más. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nada, seguimos en contacto.